una actitud que tenemos que tener, ¿va? Tenemos que tener actitud, ¿por qué? Porque si no tenemos la actitud o la voluntad en nosotras mismas de arrepentirnos, pues yo creo que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo creo que no nos van a traer a alguien a fuerzas, ¿verdad? Arrepiéntete, como decía Juan el Bautista, ¿no? Como feo les decía, ¿va? Generación de víboras, arrepiéntanse. Pues yo creo que en este tiempo el Señor nos habla más bonito, ¿verdad? A veces nos habla exhortándonos también, pero Él sí quiere que nos arrepintamos. Entonces, imagínense que nos hablaran como en el tiempo de Juan el Bautista, pues no sería muy fuerte, yo creo que no aguantaríamos, ¿no? Yo creo que como mujeres a lo mejor somos muy sensibles y no aguantaríamos. ¿Usted aguantaría? Bueno, mire, vamos ahí. La traducción de la palabra arrepentimiento, ay, permítame porque no veo aquí. Ay, no sé qué hice. En esta no le sé, perdón. Ya ven, tenemos que aprender a arrepentirme de no aprender las redes sociales. Ah, ok. Ah, es que aquí como no se ve ahí. No, así, ahí está. La traducción de la palabra arrepentimiento dice, tanto en el hebreo como en el griego, es lamentar, cambiar de idea, volverse, retornar, cambiar de pensamientos, de pensamiento, pensar que viene del corazón, rechazo de un proceder. Indeseable, Nachab, no sé pronunciar ahí, pero ahí medio se los pronuncio. Nachab, H5162 es metanoía. Y G es que aquí como que se me cortó un pedazo y no le alcanzo a ver. Y bueno, ahí tiene unas, ya no lo dijeron, ¿verdad? Yo creo que ya nomás lo estamos como volviendo a recalcar, a repetir. ¿Para qué? Porque decía, ¿verdad? Decía Pablo, hay que volver, les tengo que estar repitiendo para que lo entiendan, ¿no? Entonces, a veces el Señor nos tiene que estar volviendo a repetir para que lo entendamos. Pero entonces, ¿qué es la palabra traducción tanto en el hebreo como en el griego es lamentar, cambiar de idea, volverse, retornar, pero me llama la atención que dice cambiar de pensamiento. Pensar que viene del corazón, ¿verdad? Ahí igual no se ve muy bien, pero a ver, vamos a adelantarnos. Vamos ahí a la Biblia, ahí en Hechos 3:19, acá se me quedó abajo. Hechos 3:19 en la LBA dice, por tanto, arrepentíos, convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. Entonces, fíjese, tienen que venir tiempos de refrigerio a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que venir tiempos de refrigerio? Porque yo creo que nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Para que vengan esos tiempos de refrigerio, nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero mire, creo que aquí me adelanté. Creo que aquí están adelantadas. No sé cómo verlas, pero creo que están adelantadas mis diapositivas. ¿O me puedo cambiar al otro? A mi otro diapositiva. Perdón, nada no me distraje aquí con esto, pero es que como que están las diapositivas movidas. Ya nada más me las pasó algo, pues ya no las revisé. Ahí, ajá. Ándale, ahí, ya. Entonces aquí ya me va a ser más fácil, mire. Entonces, decíamos que me llamaba la atención cambiar de pensamiento o pensar que viene del corazón, ¿verdad? Y ahí veíamos ahí en Hechos, dice, por lo tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. Entonces nos tenemos que arrepentir, y ayer nos hablaban de convertirnos, ¿verdad? Ayer nuestro pastor nos estaba hablando de que teníamos que también llegar a una conversión, a estar convertidos, no nada más arrepentidos, sino estar convertidos.
Entonces, mire, seguimos ahí avanzando. Aquí pude poner esto, mire, el diccionario de la Real Academia Española define el arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo. Un pesar por haber hecho algo. Dice, sin embargo, si vemos esta definición a la luz de la palabra de Dios, el arrepentimiento lleva consigo no solamente un pesar o dolor, sino más allá de dicha definición. El arrepentimiento se refiere a reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejado de Dios. Entonces, el arrepentimiento pues no nada más es que tengamos el pesar, ¿verdad? El arrepentimiento pesa. Y luego tenemos un pesar en nuestro corazón. Y ese pesar muchas veces solamente nos arrepentimos, pero entonces no tenemos esa madurez para arrepentirnos de verdad genuinamente. ¿Por qué? Porque les decía al principio, porque muchas veces tenemos el pesar nada más y lo volvemos a hacer. Y volvemos a caer en el mismo ciclo, ¿verdad? Nos hablaban de ciclos más para atrás, en enseñanzas para atrás. Y volvemos a caer. Entonces, incapacidad de vivir alejado de Dios. El no arrepentirnos de lo que hacemos o de lo que no es agradable a Dios, estamos alejados del Señor. Podemos vivir alejados de Él, así como llevar implícito el aceptar una dependencia total a Él. El reconocimiento de pecado es producido por la voluntad humana. Al verse confrontada por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, nos conlleva a un cambio de actitud. Sin embargo, este señalamiento del Espíritu a través de la ley no queda ahí, ya que de la misma manera muestra la gracia de Dios para justificación y perdón de pecados. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que tenemos que tener una voluntad, pero también nos habla de un cambio de actitud, un cambio de actitud. Y mire, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, actitud consecuente del creyente. Ahí en Romanos 12, 1 y 2. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener una renovación en nuestra mente, tener esa actitud de renovar nuestra mente y arrepentirnos, porque ¿dónde está la batalla? La batalla está en la mente. ¿Y qué pasa? Que baja a nuestro corazón también. Entonces después lo ponemos por práctica y ya no practicamos lo que es el arrepentimiento. Entonces, las actitudes que tenemos tienen que ser cambiadas y renovadas nuestra mente y arrepentirnos de nuestras malas actitudes, de nuestros malos pensamientos, porque eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque dice que su voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta, ¿va? Esa es la voluntad del Señor. Por eso es que aún tenemos esa oportunidad de que el Señor nos dice, arrepiéntanse, vuélvanse, cambien su manera de pensar, cambien su actitud, cambien. Por eso es que Él nos habla siempre de esa manera, porque Él no quiere que nos perdamos, y más en este tiempo difícil. Él no quiere que nos perdamos. Entonces digo, sí es cierto, Señor, yo tengo que cambiar mi actitud, tengo que cambiar mis pensamientos, porque dígame, ¿a quién no le vienen pensamientos de mal o en contra de alguien? A todos, yo creo que a todos nos han llegado. Yo creo que de esa manera, pues de esa manera pecamos, ¿verdad? De esa manera pecamos, entonces tenemos algo de a qué arrepentirnos. Tenemos algo de a qué hicimos en este día. Solamente usted y Dios lo sabe. ¿Qué pensó? ¿Qué hizo? ¿Qué actitud tuvo? ¿Qué actitudes tuvimos en este día?
Y dice, actitud, le voy a leer, disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien, y se manifiesta a través de pensamientos, emociones y comportamientos. Mire, y vamos a leer Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1 y 2. A ver, espérenme tantito, porque ya se lo leí aquí. Aquí fue la que los leí. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. ¿Cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? Vivo y santo. Entonces, ¿dónde está? Nuestra mente es parte de nuestro cuerpo, porque allí en nuestro cuerpo somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, y tenemos que presentar nuestros cuerpos santos, vivos y santos. Porque entonces, si nosotros no nos arrepentimos, ¿qué vamos a presentar? Si seguimos con una misma mentalidad, si seguimos con una misma actitud mala, porque hay actitudes buenas, ¿verdad? Que al Señor le agradan. No podemos decir que todo lo tenemos pensamientos malos, ¿verdad? Yo creo que también tenemos pensamientos de bien, que es lo que quiere el Señor, para que nos presentemos ante Dios agradables a Él. Amén. Entonces, a ver, vamos a seguir avanzando. Dice también en 2 de Corintios 7, 9 y 10, dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Eso también nos lo explicaban ayer, ¿verdad? También nos decía que no porque el Señor nos quiera entristecer o por Pablo, yo creo que no, él no se regocijaba, ¿verdad? Porque, ay, qué bueno que están tristes por pecadores, por malos pensamientos, por sus malas actitudes, por esto, porque no se arrepienten. Yo creo que él no pensaba de esa manera, ¿verdad? Porque decía, fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Entonces, ¿por qué fueron entristecidos aquí? Muchas veces el pecado, yo no sé, pero a mí, si yo peco, yo sí me entristezco. Si yo tengo malos pensamientos, a mí me da tristeza. Después me arrepiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos redarguye nuestro corazón. Y es Dios el que quiere que nos arrepintamos de esto, de lo que no le agrada a Él. Entonces, ayer nos mencionaban este mismo, sí, me parece que fue ayer, ¿verdad? Este mismo pasaje. Nos decían que no era, o sea, no porque Dios quiera entristecer el corazón o quiera, sino es por un propósito de que vivamos y que nos arrepintamos y que cambiemos nuestra manera de pensar y que cambiemos nuestras malas actitudes. Tengamos buenos pensamientos, buenos deseos, buenas actitudes para con Dios. Pero si vamos a tener malas actitudes para con los que vemos o malos pensamientos, imagínense qué va a pensar Dios. O Dios quiere que cambiemos. Él porque nos ama, no porque no nos ame. Él quiere que seamos diferentes. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese, entonces, si tenemos tristeza del mundo, ¿qué nos va a producir? Muerte. Pero la tristeza que Dios nos redarguye, que Dios nos pone esa tristeza para que nosotros verdaderamente nos arrepintamos, la que proviene de Dios es cuando vamos y genuinamente, Señor, yo me arrepiento de esto, me duele en mi corazón haberte fallado. ¿Por qué? Porque yo no quiero fallarte y decir, no, ¿qué será la tristeza del mundo? ¿Cuál será esa tristeza del mundo? ¿Qué se les viene a la mente?
La violencia. Ese sería como el no hacer algo malo, el que siempre están, ¿verdad? Ay, eso me da tristeza, pero ¿qué me importa, no? No hay redarguir en la tristeza del mundo, no hay redarguir. O me da tristeza, lloro, lloro, pero es una emoción, no es un arrepentimiento. Ajá, es una emoción, sino que lloro, lloro, lloro y lloro, pero sigo con la tristeza y sigo igual y pues muchas veces, sí, Fati. Ajá, ajá, sí, sí, quizás también le produjo una tristeza, por, a lo mejor por ya no hacerlo, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí. Pero entonces Dios dice que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento. Él es el que nos va a producir que nosotros nos arrepintamos. Él nos va a producir. ¿A quién? A todos nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Porque aquí a quién le hablaban, al pueblo de Dios, a los que ya conocían. No le hablaba a los del mundo, sino le hablaba a la iglesia. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Mire, dice. Aquí le puse, Pablo escribió una carta que se entristecieron, pero los llevó al arrepentimiento genuino. El dolor produce un cambio de actitud. Dios expone el pecado para que nos arrepintamos. El dolor produce un cambio de actitud. La tristeza nos duele, sí o no, porque el Señor está redarguyendo nuestro corazón. Y cambiamos la manera de pensar y cambiamos lo que tenemos, esas malas actitudes. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, que ya no tengamos malas actitudes, que ya no tengamos esa mente reprobada. Una mente reprobada va a tener muchos deseos, malos pensamientos. Una mente reprobada va a tener malos deseos, no sé, muchas cosas. Y si no se arrepiente esa mente reprobada, ¿qué va a pasar? Va a morir, va a morir. ¿Por qué? Porque entonces no hay un redarguir del Espíritu Santo, porque quizás podemos venir, ¿verdad? Y decimos, sí, Señor, ya me arrepiento, mira, yo le pegué a o esto, el otro hizo esto malo, o tuve una mente reprobada, o cometí no sé, un adulterio, cometí fornicación, no sé, me arrepiento. Muchas cosas, ¿verdad?, que podemos cometer en el pensamiento y en las actitudes y hacerlo. Amén. Entonces, muchas veces venimos aquí al altar y nos arrepentimos, Señor, ya me arrepentí, mira, y lloramos, pero solamente es un sentimiento. Solamente lo hacemos no porque verdaderamente tengamos un arrepentimiento de corazón, porque Señor, te amo y porque te amo, quiero dejar de hacer esto. Ya no quiero hacer esto, ya no quiero actuar así, ya no quiero pensar así. Porque usted, ¿qué hizo por amor a Dios cuando el Señor la llamó? ¿Qué hizo por amor a Dios? Dejó muchas cosas, malas actitudes, pero ¿por qué? Por amor a Dios. Malos deseos, malos pensamientos, por amor a Dios. Y lo hace uno por amor a Dios, ¿verdad? Entonces vienes y dices, Señor, yo me arrepiento verdaderamente de hacer esto. Por eso es que hay veces que nosotros le damos los consejos, ¿verdad? Como ya pasamos algunas situaciones como madres, ya de jóvenes, de no sé, ya pasamos. Entonces, mira, arrepiéntete de esto, ¿no? Le digo yo a mis hijas, arrepiéntete de esto. Ah, mira, no hagas por aquí, no arrepiéntete, mira, esto te puede pasar, porque uno ya vivió. Porque uno ya pasó.
y queremos pues quisiéramos que nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces no tuvieran esos malos pensamientos, esas malas actitudes, cosas que nosotros cometimos como cuando no conocíamos a Dios. Entonces, quisiéramos nosotros, ¿verdad? Que los demás quizás también tuvieran esos pensamientos del Señor, que no estamos exentos porque todos diario pecamos. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que diario pecamos. Mentiroso es el que diga que no peca, ¿no? Diario pecamos y cuando yo vengo y estoy aquí y estoy pensando otras cosas y estoy en el altar, digo, ay Señor, por favor, mira, toca mi mente. Yo muchas veces hasta toco mi mente, quítame estos pensamientos, yo no los quiero, Señor. Yo quiero servirte a ti, quiero adorarte a ti. Y pecamos de esa manera. Y me arrepiento, Señor, mira, quítame esto que tengo en mi mente. ¿No? Y hay que venir al altar, porque ayer algo bien hermoso, ¿verdad? Decía que en el altar Dios cubría el altar con un manto de santidad, el altar. Pero entonces muchas veces, ¿por qué no queremos venir al altar? Porque no queremos santidad. No queremos santidad en los pensamientos, no queremos santidad en nuestras actitudes, en el corazón. No queremos caminar con esa santidad que el Señor quiere que caminemos. Por eso es que muchas veces no tomamos esa actitud de venir y decir, Señor, me arrepiento, quiero la santidad, quiero verdaderamente ser una hija con propósito que somos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a ser hijas con propósito. Amén. Entonces, mire, dice aquí en Romanos 7:23, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado. Está en mis miembros. Fíjese, la ley del pecado está en nuestros miembros. Y dice, la ley, miembros, otra ley que lucha contra la ley de mi mente. ¿Qué es lo que lucha contra nuestra? ¿Con qué luchamos en nuestra mente? Que no hemos podido quizás quitar de nosotros, arrepentirnos verdaderamente de esos pensamientos. ¿Qué luchamos? ¿Qué lucha hay en nuestra mente ahora? Tenemos que quitar esas luchas en nuestra mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que prosigamos, ¿verdad? Y que todo eso que nos somete a la ley del pecado, dice que está en nuestros miembros. Nos tenemos que arrepentir, porque esta es carne, ¿verdad? Y la carne le cuesta trabajo someterse, ¿verdad? A lo que el Señor quiere, al Espíritu Santo, a lo que Él quiere, cómo quiere que caminemos. El pecado, muchas veces nosotros no nos arrepentimos de caminar en el pecado. Caminar en pecado con esas malas actitudes que tenemos y de decir, Señor, yo este pecado ya no lo quiero y me quiero arrepentir genuinamente. Genuinamente, dejar de hacerlo. ¿Qué es genuinamente? Arrepentirse y no volverlo a hacer. Y arrepentirse genuinamente. Decir, hoy me arrepiento, Señor, pero yo mañana ya no lo vuelvo a hacer porque a ti no te agrada, porque yo te amo. Esto sácalo de mis miembros. ¿Cuántos miembros tenemos en nuestro cuerpo? Pues yo creo que muchos, ¿verdad? Todos. ¿Con qué luchamos? Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Muchos miembros. Aún muchas veces, ¿verdad? Nos decían también ayer el área sexual. Eso es algo bien poderoso que el enemigo ataca el pecado en nosotros, en la carne. Eso es lo que a veces, muchas veces, es lo que el enemigo hace. Pero que Dios aún dice, arrepiéntanse, arrepiéntete de esto, arrepiéntete del otro. Cada una sabemos de qué nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Que haya en nuestros miembros. Ya hablamos, nuestros pensamientos, las actitudes, los miembros. Nosotros tenemos que abandonar todo eso y arrepentirnos y decir, Señor, ayúdanos, porque Él es el único. Amén, no hay más. Entonces avanzamos.
Ya, no sé cuánto tiempo llevo, Fati, pero no me quiero tardar porque si no aquí nos quedamos. Ah, sí, ahora voy muy rápido. Ahora voy muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, a ver, dice, el arrepentimiento es un ejercicio constante de todo cristiano. El arrepentimiento es un ejercicio constante de todo cristiano. Fíjese, ahí, ¿verdad? Leíamos Romanos 7:23, el apóstol Pablo ahí les hablaba. Dice, habla de la naturaleza humana en los miembros, o sea, es el cuerpo humano, de haber un deseo y una voluntad en nuestra mente. Entonces, el arrepentimiento es un ejercicio. Es como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Tiene que ser constante. Porque si usted va y hace ejercicio ahora, ¿cómo queda? Toda embarada, ¿no? No puede ni caminar. Pero entonces si ya no va mañana y va dentro de un mes y vuelve a ir, otra vez, ¿no? Queda toda embarada. Entonces ya no va a servir el ejercicio. No sirve. No sirve porque con una vez usted no se va a poner bien 90, 60, 90, ¿no? Usted quiere un cuerpo ahí de ejercitado, o sea, pues, está hablando en el cuerpo, ¿va? Que muchas veces pues nos ejercitamos o hasta para que nuestro corazón funcione bien, ¿verdad? En el ejercicio. Haciendo ejercicio, nuestro corazón va a funcionar ahí un poquito mejor, ¿verdad? Pero si lo hacemos un día, un mes ya no, otra vez lo hago y otra vez ya no, pues no es una constancia. No es una constancia. Y así es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser constante, porque diario pecamos. Y hacerlo, dice, el arrepentimiento es un ejercicio constante de todo cristiano. ¿Por qué dice que ¿por qué venimos? O sea, yo digo, Señor, pues por qué tanto venimos? Si tú ya pagaste un precio. Pero realmente nosotros hemos pagado un precio. No hemos pagado un precio. Ni yo, porque ahorita me pasé por ahí por la inundación, que dije, ojalá y no me quede aquí porque voy a predicar desde la camioneta. Entonces, imagínense, esto debe de ser una constancia. Debemos de estar siempre constantes en el Señor, estar siempre arrepintiéndonos, porque entonces, imagínense esas personas, como yo les decía al ejercicio, ¿no? Que vienen un mes sí y un mes se van y un mes vienen y después vienen dentro de un año y después ya vienen arrepentidos. Entonces no ha habido un arrepentimiento genuino. En sus miembros todavía está la ley del pecado. En su mente todavía no ha sido renovada. Sus actitudes no han sido cambiadas. Porque siguen, una vez vienen, se arrepienten, entonces ya nada más es una emoción. O ¿cómo se dice cuando muere una persona y nada más tienes remordimiento, ¿no? Por remordimiento, vengo y me arrepiento. Es que tengo remordimiento porque hice esto. Pero Señor, tú me perdonas. Mira, pues si perdonaste a David, que se metió con la mujer que tenía hombre, que no me perdones a mí, ¿no? Y muchas veces mucha gente, de verdad, yo he escuchado, o sea, se los digo porque he escuchado, si Dios perdonó a David, si Dios perdonó a tal, pero hubo consecuencias. O sea, sí nos perdona el Señor, pero todo lo que hagamos bueno, pensemos bueno o pensemos malo, tiene una consecuencia. Las actitudes buenas o malas tienen una consecuencia, ¿sí? Todo va a tener una consecuencia. Esto es como todo lo que sube baja, ¿no? Una gravedad, ¿no? Todo lo que sube baja. Pero entonces seamos constantes en arrepentirnos. ¿Para qué? Yo digo, Señor, híjole, ahora esto. Ay, Señor, perdóname, me arrepiento. Mira, Señor, yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Pero esto y esto. Pero hay un redarguir en mi corazón y me duele.
Me duele, porque si a nuestro Señor Jesucristo le dolió y Él entregó todo por nosotros para ir a la cruz y para que nosotros nos acercáramos, nos rescató, para que nos arrepintamos de los malos caminos. Nos trajo a su presencia, nos trajo con su amor. Entonces digo, no, Señor, yo no lo quiero. Quítame esto porque yo no quiero ya actuar de esa manera, yo ya no quiero caminar de esa manera, yo ya no quiero estar pensando mal. Y diario tenemos esas batallas, porque este cuerpo es carne y tenemos que someterlo a la voluntad de Dios, pero es nuestra voluntad también. Yo lo he entendido así, ¿verdad? Yo le decía a mi pastor, es que de verdad que todo está, que tengamos la voluntad. Que tengamos la voluntad, porque por ejemplo yo decía, si mi hijo tuviera la voluntad de cambiar, fuera más fácil, ¿verdad? El caminar, más fácil el arrepentimiento, más fácil tener voluntad de venir y arrepentirnos y de cambiar, de que el Señor cambie nuestra mente, que el Señor renueve nuestros pensamientos. Amén. Entonces, vamos a ir ya más adelante. De haber un deseo, ya le leí ese. Romanos 2:45, mire, le voy a leer este. Romanos 2:4 y 5, perdón. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía? La bondad de Dios. Y nos hablaban, ¿verdad? De la bondad de Dios. Es la que nos guía al arrepentimiento. Dios ha tenido tolerancia y paciencia con nosotros. Dios nos tolera. Ay, mi hija, otra vez está pensando mal. Otra vez está teniendo malas actitudes. Tiene paciencia con nosotros. Gracias a Dios, porque si no tuviera paciencia, ya quién sabe cómo estaríamos, ¿no? Gracias a Dios, bendito Dios, pero no abusemos de la tolerancia y la paciencia del Señor, porque quizás algún día, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, dice, más por causa de tu terquedad, fíjese cómo les decía aquí, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese qué tremendo dice aquí, por causa de tu terquedad. No tenemos que ya caer en la terquedad de decir otra vez y otra vez, como le decíamos a nuestros hijos cuando estaban chicos, deja de estar de terco, ¿no? ¿No? Yo he escuchado, deja de estar de terco, hombre, ya, mira qué terquedad tienes. Pero aquí les decía, ¿verdad? Por causa de tu terquedad de tu corazón, fíjese dónde decía que estaba su terquedad, en el corazón no arrepentido. Corazones no arrepentidos. ¿Hay corazones no arrepentidos? Sí lo hay. Sí lo hay. Y fíjese lo que dice, estás acumulando ira para ti mismo. Muchas veces si no nos arrepentimos estamos acumulando ira para nosotros mismos. O sea, pensamos que el no perdonar, el no dejar los pecados, el no cambiar nuestra mente, pensamos que dañamos a otra persona, pero nos dañamos a nosotros mismos. Y estamos acumulando ira para nosotros, para aquel día, dice, para el día de la ira. Entonces imagínese ira con ira. No, pues no, un desastre, ¿no? Entonces podemos ser tercos en nuestro corazón y el Señor quiere quitarnos que no estemos pues en constante haciendo lo malo, sino que constante arrepintiéndonos y haciendo lo bueno. Amén. Entonces vamos más adelante.
Tenía una. Filipenses 1:6. Dice, recordemos que la buena obra que Él empezó en nosotros la terminará, para que el Señor pueda continuar trabajando en nuestras vidas. Necesitamos tener un corazón dispuesto a arrepentirse en cualquier momento. Tenemos que tener un corazón, ¿cómo? Dispuesto. ¿A arrepentirse en qué? En cualquier momento. O sea, ¿por qué dice cualquier momento? Pues porque sí podemos pecar, porque pues sí podemos estar mal. O sea, aún hay oportunidad de que nos arrepintamos. Aún hay oportunidad de que en el momento que hagamos algo que a Dios no le agrade, consciente o inconscientemente, nos arrepintamos. ¿Sí? Entonces, recordemos que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la va a terminar, ¿verdad? Entonces, mire, hay ya nada más quiero leerles una lista de beneficios del arrepentimiento. Ahí puse los versículos. Digo, si no hay tiempo ahorita de leerlos porque pues ya es mucho y quizás se haga más tarde, pero usted los puede leer en casa para que vea los beneficios que podemos tener en el arrepentimiento. Amén. Dice aquí, le puse como inciso A, dice, trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral. Ahí en Hechos 3:19 dice, trae un refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Hechos 3:19, le voy a leer aquí prontamente. Dice, pero eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Esa es una en la TLA, en una versión. En la PDT dice, por tanto cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Y luego dice en la RBG 04, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, ¿para qué nos tenemos que arrepentir? Para tener el descanso, el reposo, venga ese tiempo de refrigerio, porque el pecado, los malos pensamientos pesan en nosotros. Y usted no va a tener así como paz en su corazón. Exacto. No va a vivir en paz si no se arrepiente. Siempre va a vivir con eso en el corazón y en el pensamiento. Y solamente muchas veces hay como que, ay, sí me quiero arrepentir, pero mejor no. Ay, sí quiero, pero no, mejor no. O quiero pedir perdón a alguien, pero no. Él me hizo, ella me hizo. Es un pesar. Y es algo que pesa. Pero entonces nos tenemos que arrepentir para que haya tiempos de refrigerio en nuestra vida. Amén. Entonces dice en la B, podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Amén. Ahí usted lo puede leer en Ezequiel 14:6. Oportunidad de ser su pueblo que se arrepienta de adorar ídolos. Aquí, ¿qué pasaba? Que ellos pecaban adorando ídolos. Adorando ídolos. Muchas veces tenemos ídolos en nuestra mente. Y ellos, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Adoró ídolos. Cambió su actitud. Después de servirle a un Señor, a Dios, de servirle al Padre, de amar a Dios, cambiaron. Entonces aquí les dice que para disfrutar la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Muchas veces nos tenemos que arrepentir, de verdad. Nos tenemos que arrepentir ¿de qué? De adorar ídolos. Porque aquí, usted léalo ahí, digo, no se lo voy a leer ya todo así porque Dios no quiere que mueran. O alguien puede leerlo, está muy buena esa.
¿Alguien quiere leerlo en la tele A? Ezequiel 14, 6, 11. Vivían en desobediencia, se alejaron de Dios, adoraron ídolos y solo piensan en hacer lo malo. 14, 6. A ver, léale ahí del 6 al 11, así rapiditamente. A ver, ahí va el micrófono. Sí, 14:6, hija. Ok. Dice Ezequiel 14:6. A los israelitas les dirás de mi parte, dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelven a obedecerme. Mi respuesta a todos los israelitas y a los extranjeros que viven en Israel es la siguiente. Ustedes les preguntan a los profetas por mis mensajes, pero se han alejado de mí para adorar a esos ídolos malolientes y no piensan más que en hacer lo malo. Por eso quiero que sepan que yo mismo me enfrentaré a ustedes, yo los eliminaré de mi pueblo y ese castigo será una lección para todos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿ahí qué quiere el Señor? El Señor ahí dice que Dios quiere que disfrutemos. ¿Por qué? Porque todavía lo está llamando al arrepentimiento. A ese pueblo, todavía en ese tiempo lo estaba llamando al arrepentimiento. Le estaba diciendo, arrepiéntanse de la desobediencia. Arrepiéntanse de los ídolos, arrepiéntanse de esto, o sea, los estaba llamando porque Él no quiere que muramos. Él no quiere que a veces los malos pensamientos o el pecado, lo que nos lleva a los ídolos, lo que nos lleva a otras cosas, Él no quiere que muramos, sino Él quiere que vivamos. Amén. Él quiere que nosotros vivamos y dice ahí en él se genera vida. Ahí usted si quiere apuntar para que usted lo lea en Ezequiel 18:32 y Lucas 13:3 y Hechos 11:18. Estos versículos, léalos en su casa. No los vamos a poder leer todos porque es mucho, pero de verdad que todo esto nos lleva al arrepentimiento. Y esto es lo que Dios quiere, que nos va a generar vida. El arrepentimiento nos va a generar vida. Amén. En la D dice perdón de pecados. O sea, Él perdona pecados, aún todavía. Perdona pecados, ha pecado de pensamiento, ha pecado en la actitud, Él todavía perdona pecados. Pero aquí, perdón de pecados en Marcos 1:4 y Hechos 3:19. Ahí usted váyale, o si quiere tomarle foto, pero de verdad que esto es algo bien extensivo, que si no practicamos todo lo que el Señor nos dice, cómo nos quiere conducir al arrepentimiento, porque también, ¿verdad? Nos hablaban ayer en el discipulado que nos hablaban de un proceso, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya venimos en un proceso, el Señor nos perdonó, ¿verdad? Usted se arrepintió, llegó a los pies del Señor, como haya llegado, devastada, no sé cómo llegó usted, pero llegamos, pero de que llegamos. El Señor nos trajo porque nos amó y nos venimos al arrepentimiento. Pero dice que de ahí, ¿verdad? Para atrás, Él nos perdonó nuestros pecados y los echó a la mar. Y se olvidó y ya nunca se acordó de esos pecados. Pero entonces ya empieza a haber un libro, ¿verdad? Escríbeme, ¿usted qué le dice? Señor, escríbeme en el libro de la vida, ¿verdad? Y me arrepiento de mis pecados. ¿Qué le dijo usted cuando aceptó a Cristo, no? Entonces empiezan a escribir, ya hay un libro de las memorias donde ahí va a ser ya escrito, ahí ya está escrito todo lo que nosotros ya conociendo a Dios estamos haciendo bien y mal. Y quizás ahí va a haber algo que va a decir, espero y no, reprendemos, ¿verdad?
Es que le dije que se arrepintiera de esto y nunca se arrepintió y siguió caminando así, sin arrepentimiento. ¿Usted cree que así nos va a llevar el Señor? Sin arrepentirnos de lo malo que hagamos o las malas actitudes que tengamos. Yo creo que el Señor nos quiere llevar. Yo creo que el Señor quiere que nosotros procedamos siempre al arrepentimiento. ¿Sí? Y no quedarnos sin que decir, ay, no pasó nada. No, sí pasa. En lo espiritual sí pasa. Porque el enemigo está, pero si bien presto, a ver qué está haciendo. Si hace lo bueno o si hace lo malo. Pues si a Job, que dice que era intachable, él era así, tenía muchas cualidades. De todos modos, dice que Satanás fue a pedir permiso, ¿va? O fue allá a decir, a ver, tócale esto, a ver, tócale el otro. Pero usted cree que nosotros, si no nos arrepentimos porque pecamos, ¿cómo estará el enemigo? El acusador, porque él es el acusador. Pero tenemos un Dios grande, pero tenemos un Dios poderoso, pero tenemos abogado para con el Padre, que todavía nos podemos decir, Señor, nos arrepentimos de esto, de esto, de esto, de esto. Le traiga memoria a su mente de que no se ha arrepentido. Y que el Señor nos ha dicho, arrepiéntete de esto. Traiga memoria, porque muchas veces a nosotros se nos olvida, pero al Señor no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. Él nos conoce cuántos cabellos tiene usted en su cabeza, cuántos se le caen, cuántos le crecen, ¿no? Él sabe. Yo no sé cuántos ya me crecieron aquí porque son un montón, pero el Señor sí sabe. Entonces, Él sabe todo. Arrepintámonos. Entonces Él quiere perdonar pecados en el arrepentimiento. Y mire, dice, provoca gozo en el cielo. El arrepentimiento, dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y digo, ¿usted qué piensa? A ver, cuando un pecador viene y se arrepiente y acepta a Cristo, ¿solamente es en ese momento? Pues pecamos. Entonces, si pecamos, somos pecadores. Y si venimos al arrepentimiento, pues hacen fiesta en el cielo. Ay, mira, se arrepintió. Imagino a los ángeles. Yo dijera por allá, me echo una pensada. Digo, ¿cómo estarán los ángeles? ¿Cómo estarán ahí? Haciendo fiesta. Mira, se arrepintió, Señor. Mira, te obedeció. Mira, dejó los malos pensamientos. Mira, se arrepintió de sus malas actitudes. Mira, Señor, qué hermoso, ¿no? Que alguien se alegre porque nosotros nos arrepintamos. Y que nosotros como hermanas también nos alegramos. Y no juzguemos. Ay, mira, ese pecador otra vez ya se está arrepintiendo. No estamos para eso. Dios no nos puso a juzgar. Cada quien sabemos, ¿verdad? Si nos arrepintamos y seguimos haciendo ciclos, o nos arrepentimos genuinamente y lo dejamos de hacer. Amén. Y Dios es el que va a hablarnos a cada una de nosotras. Decir esto sí, esto no. ¿Sí? Entonces vamos, ahí dice, provoca gozo en el cielo. La F, a través de él recibimos el don del Espíritu Santo. Fíjese, a través de él recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Qué les decía? Ahí les hablaba cuando Pedro les decía, ¿verdad? Que se arrepintieran y que fueran bautizados para recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿usted cree el Espíritu Santo cómo se siente? Recibimos al Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí en Hechos 2:38, en el G dice, conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Nos hablaban ayer del conocimiento, ¿va? Va a ser más fácil si tenemos el conocimiento de Dios
a arrepentirnos. Va a ser más fácil. Entonces dice, existen, pues hasta ahí, ¿verdad? Esos son algunos de los beneficios que podemos tener y muchos beneficios que están en la palabra de Dios, muchos beneficios que podemos tener en el arrepentimiento y que si también nosotros como madres y como hijas, las jóvenes que se arrepienten, van a tener algo hermoso, van a recibir beneficios del Señor. Y nosotros como madres nos podemos arrepentir quizás de algo, que ese arrepentimiento vaya también para nuestros hijos, sea para una generación el arrepentirnos, porque muchas veces podemos hacer algo de lo que no nos arrepentimos y caer en nuestras generaciones. Y cae en nuestra generación. Entonces eso nos puede pasar. Por eso yo quiero los beneficios del Señor y arrepentirme. Señor, esto no te agrada, yo me arrepiento. Por eso es que yo creo que Dios no se equivoca, ¿verdad? Que estemos en el mes del arrepentimiento. Yo creo que Dios no se equivoca. Amén. Entonces, usted ahí con la intimidad con el Señor, cuando usted se vaya a dormir, traiga su memoria, Señor, háblame. Si quieres ya, Fati. Señor, háblame. Háblame de qué me tengo que arrepentir. O qué es lo que yo no me acuerdo, que yo te haya fallado y que no me haya arrepentido. O qué es lo que sí sé de que no me he arrepentido. ¿Verdad? Entonces traigamos siempre a memoria, Señor, yo me quiero arrepentir, yo quiero los beneficios para mi vida, para la vida de mi familia. Amén. Entonces dice la iniciativa del discípulo para que los busquen en la palabra de Dios y los apliquen en su vida. Ay, perdón, era más arriba. Existen muchos beneficios adicionales que trae consigo el arrepentimiento. Sin embargo, damos lugar a la iniciativa del discípulo para que lo busquen en la palabra de Dios y los apliquen a su vida. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Para recibir los beneficios, aplicarlo. Y hay más beneficios que podemos tener, ¿verdad? No, yo creo que nos van a estar hablando de muchos beneficios en este mes que podemos tener en el arrepentimiento. Y usted agarre los beneficios y diga, yo los agarro estos beneficios porque yo me he arrepentido de esto, me he arrepentido y yo ya no lo quiero hacer. Pero que sea genuinamente, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere. No que nos arrepintamos de labios. Porque el arrepentirse de labios solamente es decirlo. Yo tengo un rema en mi vida desde hace muchos años. Yo creo que se los he dicho, ¿verdad? Yo tengo un rema en mi vida que digo, a mí no me hablen, no me digan, es que me arrepentí, es que perdóname, no me digan. Quizás sí, ¿verdad? Puedo recibir, sí, o sea, el perdón, ¿no? Humildemente, ser humildes también, pero yo les digo, a mí me hablan más los hechos. Cuando yo veo una persona arrepentida, a mí me hablan los hechos. Porque ya no lo vuelve a hacer. Porque quizás ya no me vuelve a herir, ya no me vuelve a lastimar lo que me vayan a decir o lo que vayan a hacer. ¿Verdad? Entonces a mí me hablan los hechos. Y al Señor, ¿con qué le vamos a hablar? Con hechos. Ya no vamos a tener esos mismos pensamientos o deseos o actitudes malas, sino que con nuestros hechos le vamos a demostrar al Señor, ¿verdad? Le vamos a decir, Señor, ahora te agradé, ahora hice diferente las cosas, ahora ya no tuve la misma actitud, porque el Señor es el que nos va a calificar. Él es el que nos aprueba o nos reprueba, ¿no? Él es el que nos va a hacer el examen cuando nos arrepentimos. Él es el que nos va a aprobar o nos va a reprobar. Y lo que quiere el Señor es que sí recibamos los beneficios.
Por eso es que nos habla de esta manera del arrepentimiento. Y muchos de verdad, como decía, ¿verdad? La otra vez nuestra pastora, o cuando la profecía que decía, muchos ya no van a regresar, porque no se arrepintieron de sus malos caminos, no se arrepintieron de un pensar reprobado, no se arrepintieron de un corazón, no sé cómo estaría su corazón, que ya no se arrepintieron, ¿no? Y ya no regresan, y caen en una muerte espiritual, y al rato una muerte en el cuerpo. ¿Y a dónde va a ir esa alma? ¿No? Por eso es que el Señor todavía en este tiempo quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, que tengamos los pensamientos, Señor, lleva estos pensamientos cautivos a ti, lleva mis pensamientos a ti, que mis pensamientos sean tus pensamientos, porque también dice que los malos pensamientos salen del corazón, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso. Nosotros podemos ser engañados por nuestro corazón y pensar que tenemos un pensamiento bueno, ¿no? Y pensar que a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Nuestro corazón nos puede engañar. Pero Señor, quiero tener un pensamiento diferente, tener un pensamiento de Cristo, tener esos pensamientos de Él, del Padre, que el Padre nos ponga y nos renueve nuestra mente, que nos ayude a tener actitudes buenas, que si ahora pateé a alguien, ahora no, ahora le sobo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y hubo muchos siervos. ¿Cómo se vio el arrepentimiento ahí en la palabra? ¿Cómo se vio que se arrepintieron de sus malos pensamientos, de sus malas actitudes, o de los pecados que hacían, que cometían? Se arrepintieron, y ahí hay muchos ejemplos. Porque el Señor desde el inicio viene hablando del arrepentimiento. Yo creo que si Adán y Eva se hubieran arrepentido, hubieran alcanzado algo mejor, ¿no? Quizás Eva no hubiera tenido dolores, vamos a culpar a Eva, ¿no? Si se hubiera arrepentido. Pero todavía se escondieron y todavía se echaban culpas, ¿no? Entonces vamos a orar a Dios. Vamos ahí, usted dígale: Señor, yo te pido, Señor, en esta noche, Padre Santo, por favor, Señor, mire, ponga sus manos ahí en su mente. Dígale: Señor, renueva mis pensamientos, que tenga esa mentalidad de Cristo, que tenga mente renovada, que tú renueves nuestros pensamientos, que esta mente, Señor,